desarrollos que quiere batir un récord inusual. Quiere, siendo policía, hacer un rondín. Bueno, muy bien, lo decíamos recién, Albino, seguimos con este tema porque creo que es de lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires y lo que afecta a los bonaerenses en todo el territorio, en los 18 departamentos judiciales, creo que es lo que está más complicado, más complejo. Por eso vamos a seguir teniendo opiniones sobre el tema judicial. Sin lugar a dudas, es un tema caliente y recién decíamos, antes de irnos a la pausa, que íbamos a hablar con otro de los sectores que están involucrados. Es cierto que no tienen una participación directa en el conflicto, pero se ven alcanzados, digamos, por las medidas de fuerza. Invitamos y nos visita gentilmente el presidente del Colegio de Abogados de La Plata, que es además secretario del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, Pedro Auge. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, lo primero que queríamos hablar con ustedes es el tenor del amparo que presentaron ante la justicia. ¿Qué sentido tenía? ¿Cuál fue, digamos, la naturaleza del mismo? Bueno, básicamente el amparo es una acción que pretende tutelar un derecho constitucional que está conculcado. Básicamente lo que nosotros, sintéticamente se los digo, es el acceso a la justicia que estaba siendo absolutamente perjudicado por las medidas de fuerza, inclusive por medidas que impedían el acceso a algunos palacios de tribunales, y el derecho de trabajar de los abogados. O sea, por un lado, acompañar a nuestros clientes, que es la sociedad, son los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, y por otro lado, como parte directamente perjudicada en la imposibilidad de trabajar, pedir el derecho constitucional de trabajar en el Palacio de Tribunales. Auge, ¿y esto los enfrenta de alguna manera con los trabajadores judiciales? ¿Los pone en una situación de cortocircuito, de rispidez o no? Bueno, se generan momentos de tensión, pero está claro que ni ellos nos deben considerar enemigos, ni nosotros a ellos. Eso siempre lo mantuvimos al margen. Nosotros queremos trabajar, nosotros queremos poder llevar tranquilidad a nuestros clientes, poder defender los derechos de ellos. Y por otro lado, respetamos su derecho de huelga. Lo que nosotros le pedimos a la justicia resolviera es que se garantizara el acceso, y está claro por muchas resoluciones de la Corte que la responsabilidad del funcionamiento de la justicia está en cabeza de la Corte, de los funcionarios y de los magistrados. Bueno, justamente ahí iba a detenerme yo, porque a raíz del amparo que ustedes presentaron se expidió en ese sentido el titular de la Corte, ordenando a los jueces a que garanticen el funcionamiento del Poder Judicial, cada uno en su ámbito y en su tribunal, naturalmente. La pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Puede un juez y los funcionarios que están a cargo de cada uno de los tribunales, si es que todos los trabajadores están de paro, garantizar el servicio de la justicia de manera normal? Si no pudieran hacerlo, deberían fundadamente comunicárselo a la Corte. Hasta ahora no ha habido ningún juez que diga no lo puedo hacer. Entonces, realmente sabemos que se va a ver muy dificultada la gestión de un órgano judicial si no hay ningún empleado. Hay muchas funciones que son delegadas en el personal. Pero también es cierto que de alguna manera se puede garantizar, porque las audiencias se podrán tomar y si no fundadamente reprogramarlas, se puede tener abierta la mesa de entradas para recibir todo tipo de escritos, se pueden sacar resoluciones y notificarlas. Cabe también a nosotros una responsabilidad de poder prestar la colaboración y la buena fe procesal para que estos trámites puedan seguir adelante. Y por otro lado, también es cierto, de acuerdo a los números oficiales de la Corte, que la adhesión al paro no es total. O sea que los órganos en algunos lugares prácticamente no se nota el ausentismo, en otros lugares sí. Claro, da la sensación, digamos, de que se nota y mucho en la ciudad de La Plata, digamos. Es una caja de resonancia interesante, funciona la Corte y demás. Es cierto, pero en el momento de la movilización, nosotros este lunes y este martes, le puedo decir que hasta ayer martes, hasta poco antes de las 12, 11:45, se trabajaba prácticamente normal en La Plata, en todos los fueros. Y después sí hay una movilización, hay una medida de fuerza, hay un ingreso de los trabajadores al Palacio, de los que estaban afuera del Palacio. Inclusive se impidió el acceso a los abogados, que era lo que nosotros pedíamos. Se impidió la salida de abogados y de partes de justiciables del Palacio durante un periodo de aproximadamente 2 horas, que fue un poco violento. Nosotros durante todo este periodo siempre acompañamos a los abogados. Cuando tenían alguna dificultad, los acompañamos a los órganos para que se les reciba y fueran atendidos. En esa circunstancia, cuando yo veo que se pone un poco complicado y entendiendo que
no teníamos interés en que haya represión ni medidas de fuerza para facilitar. Hablando con los abogados, le dijimos, mire, hasta las 12 prácticamente se trabajó con normalidad. Venga mañana, los plazos han estado suspendidos, usted no tiene ningún perjuicio y si no, nosotros lo acompañamos mañana a primera hora, lo acompañamos. Ayer sí se generaron una serie de inconvenientes, que bueno, es la parte lamentable. Nosotros el día 21 de marzo nos vimos obligados a acompañar una denuncia penal porque se nos impidió el acceso sobre la hora de vencimientos de escritos. Donde se ejerció violencia para impedir el acceso a abogados, incluso la salida de abogados. Entonces, frente a estos hechos de violencia, nosotros tuvimos que formular la denuncia ante el fiscal de turno. Auge, y en el caso de la justicia penal, digamos, donde está en juego la libertad de personas, o sea, eventualmente, o la detención de personas, esto ¿cómo se traduce este conflicto de tanto tiempo? Mire, la verdad es que los tribunales penales y la fiscalía funcionan casi con normalidad. O sea, ahí, para decirle a la gente, digamos, al ciudadano... Sí, la justicia penal básicamente, por ejemplo, la defensa pública lleva adelante más o menos el 97% de las defensas. Quiere decir que son los propios funcionarios y magistrados las que atienden las necesidades penales. Los abogados particulares atienden un sector muy pequeño de la actividad penal y en general acceden, porque hay principios superiores, como usted dice, la libertad, la vida, hay cuestiones que son muy delicadas y que por eso en lo penal ha habido siempre menos dificultades. Las dificultades máximas acá en La Plata... Es todo un debate eso, en algún momento habría que analizarlo, porque debe tener una explicación eso de que... ¿Cuánto dijo de la defensa oficial que está a cargo de todos los casos sí, penales? Más o menos, sí, entre el 95 y el 97%. Es decir, yo lo traduzco, digamos, el 97% de los imputados o sospechados o de delitos en la provincia de Buenos Aires no tiene posibilidades reales de pagar un abogado. También es cierto que la defensa pública es buena. La oferta pública... Auge, convengamos que si la gente tiene, elige un abogado y paga un abogado. Sí, es cierto, pero... yo no vi a nadie todavía, puede ser que no conozca mucho el terreno, que haya elegido un defensor oficial. ¿Le quiere que le nombre? Sí, hay ricos. Casos, sí, bueno, María Julia Sogaray, pero fue escandaloso. Bueno, pero ese fue escandaloso. Videla también. Videla. Bueno, le quiero decir, la defensa pública funciona muy bien. Y cuando se produce la detención, el primero que toma intervención es el defensor oficial. Porque está cerca, porque conoce, ¿no? Bueno, pues está de turno. Está de turno. Que los familiares salgan a conseguir un abogado cuesta. Entonces, sí, nosotros aspiramos a que ese porcentaje sea mayor. De hecho, hay una parte del proceso penal que es la parte de la víctima que no está cubierta por la defensa pública, entonces muchas veces el particular damnificado es un abogado particular. El abogado de la parte particular damnificada es un... Y por otro lado, a las víctimas carentes de recursos, nosotros tenemos un convenio firmado con el Ministerio de Justicia donde los colegios de abogados absorben esa defensa y le designamos un abogado defensor para el particular damnificado, que en este caso sería la víctima. Pedro Auge, ¿Auge o Auge? Auge. Auge, con acento francés, con acento francés. Exacto, Auge sería. Auge. Bueno, le agradecemos muchísimo su presencia aquí en Lado P, lo esperamos para cuando esto se resuelva, charlar de temas que tienen que ver con la justicia en la provincia de Buenos Aires. Con todo gusto. Gracias por venir. Nosotros nos vamos a una pausa y seguimos hablando de temas que también están íntimamente relacionados con la justicia en la provincia de Buenos Aires, aunque no en este caso con el conflicto de los trabajadores judiciales. Así es, después de la pausa.